Bueno, hola a todos, acá estamos de vuelta en el último bloque de la Don Mario Más de Trigo, bloque de mercado, donde va a hablar Paulina Lescano. Paulina es ingeniera agrónoma, especialista en el mercado de granos. Con más de 20 años ya en el sector, ha podido trabajar en cada una de las etapas de la cadena, desde la producción, exportación y hasta desde el lado del retail. Actualmente aprovecha su experiencia y conocimiento del negocio dando charlas de mercado y asesorando a empresas que buscan mejorar su rentabilidad. Paulina nos va a hablar un poco del mercado internacional, de los mercados habituales, de nuevos acuerdos en el mundo, la posición de Brasil frente a la compra de trigo. También nos va a hablar del mercado local, precios, así que le doy la bienvenida a Paulina. Paulina, adelante, micrófono todo tuyo. Hola, bueno, gracias Santiago y gracias a don Mario por invitarme a esta jornada. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a empezar diciendo que, digamos, no podemos hablar solamente de trigo, sino que tenemos que hablar de lo que viene ocurriendo con todos los mercados y después sí vamos a ir en detalle al trigo. Pero como todos ustedes vienen siguiendo, los mercados hoy en día se están moviendo entre la esperanza y el miedo. La esperanza de que en poco tiempo esta situación de pandemia pueda encontrar quizás una luz de salida, con las noticias sobre las vacunas que se están conociendo en estas últimas semanas. Y por el otro lado, por el miedo respecto a lo que está ocurriendo hoy en la actualidad, en la realidad, con los principales países en la Unión Europea y también en Estados Unidos, y siendo grandes motores de la economía mundial, obviamente lo que ocurre en esos países genera mucha preocupación. Recordemos que no solo es el efecto que pueda provocar las restricciones y cierres y cuarentenas que se hagan, sino que ya también se empiezan a escuchar comentarios, igual que en la primera ola, de contagios, que esos contagios hacen que haya menos cantidad que pueda ir a trabajar y en definitiva va afectando todas las cadenas productivas y logísticas. Pero bueno, ese sería el mundo en el cual nos estamos viviendo. Y en medio de ese mundo, en donde, por ejemplo, ayer el índice Dow Jones, como un indicador muy referente de lo que pasa con los mercados de acciones en el mundo, superó un nivel récord de 30.000 puntos, nivel récord total, inclusive superior al máximo que tuvo con Trump, muy cercano al máximo, pero bueno, de nuevo, los mercados muy optimistas con esto de que pueden aparecer esas vacunas que nos permitan tener una luz, digamos, al final del túnel. Pero bueno, en ese contexto, el maíz, vemos que tuvo un año muy particular, llegó a estar en niveles mínimos de los últimos años, como pudimos ver, y recién en agosto cambió su tendencia. Cuando vamos a ver lo que pasa con la soja, realmente es más que no llamativo, porque en general se venía esperando que la soja tenga un comportamiento muy alcista, pero bueno, superó todas las previsiones, y fíjense que también tuvo un comportamiento particular, tocando mínimos desde los últimos años, y superando todos los anteriores máximos, o sea, superó los efectos de la guerra comercial, los efectos de la peste porcina y también lo que pasó con la pandemia. En definitiva, vuelve a niveles que no veíamos desde el 2016 y bueno, y eso, digamos, por la relación que hay entre todos los granos, hace que también el panorama general para todos, digamos, justamente todos los granos, incluidos los cereales, también sea positivo. Cuando vamos a los drivers del mercado, que en realidad para todos los granos, y podríamos decir para los commodities en general, cuando vimos digamos, los mínimos que tuvimos en el mercado, los principales drivers eran ver qué ocurría con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, después tuvimos la peste porcina y finalmente el COVID. ¿Y cómo estamos hoy con estos drivers? Bueno, hoy en Estados Unidos ya sabemos quién va a ser el nuevo presidente, entonces hay bastante, digamos, hasta hace una semana había mucha incertidumbre respecto a, digamos, si realmente iba a llegar a ser presidente o no. Bueno, finalmente Trump, más allá de que sigue con sus dudas, permite que se haga el traspaso, y lo que nos preguntamos, o lo que se pregunta a todo el mundo económicamente, es si este presidente va a tratar de hacer más alianzas con sus socios comerciales, quizás a diferencia del comportamiento que tuvo Trump durante su gobernación. Por el lado de la peste porcina, podemos decir que no solo el efecto negativo en el consumo se difuminó, sino que vemos que China
para poder recomponer su stock porcino, tuvo una importación fuertísima de todo tipo de alimentos, no solamente de soja, que quizás es la que más se ha venido escuchando en el último año, sino de todo tipo de alimento, básicamente para tratar de recomponer ese plantel porcino. Respecto al COVID, bueno, pasamos de esta situación que sería la actual, en donde los contagios están prácticamente en todo el mundo, a la situación esta que les decía de esperanzas, de ver si realmente vamos a tener vacunas que nos ayuden a pasar esta situación. Cuando vemos qué pasó con el resto de los mercados, el petróleo en su momento llegó a bajar un 60% en 2 meses, ahora, más allá de que ha tenido una recuperación, vemos que sigue estando 25% menos de los niveles que tuvo prepandemia. Esto es, digamos, podemos considerarlo como un indicador más real de lo que ocurre con la economía, porque justamente nos está indicando el nivel de actividad que hay medido en el consumo de combustibles. Pero bueno, podemos decir que los granos puntualmente se han movido totalmente independientes de este comportamiento. Fíjense que cuando les mostraba los gráficos tanto de maíz y soja, vimos que los niveles de precios superaron ampliamente los niveles pre-COVID. Cuando vamos a este indicador, que es sumamente importante, especialmente para el mercado de trigo, vemos que el índice dólar en los últimos 5 años está también en niveles mínimos y, digamos, en cierta forma, eso también puede explicar el comportamiento que se ha visto en los precios de los granos. La tendencia por el momento sigue siendo bajista y teniendo en cuenta el nuevo presidente que hay en Estados Unidos y el contexto global que comentaba recién de una economía realmente complicada, con prácticamente todos los países o todos los bloques en una situación de recesión, nos hace pensar de que van a seguir todos los estímulos fiscales y monetarios que van a hacer que este indicador, o sea que el dólar respecto a una canasta de monedas, sigue estando en niveles bajos y en definitiva favorece también a los precios de los commodities. Bueno, y un elemento que no puedo dejar de comentar, más allá que puntualmente hoy en trigo no es el principal driver, pero que tiene que ver con lo que les comentaba de soja y maíz, es lo que viene ocurriendo en Sudamérica con el clima y expectativas de un año niña que nos hace pensar que vamos a tener un año complicado. Por el otro lado, también, digamos, es importante seguir cómo viene esta evolución de clima, pensando justamente en cómo vamos a pasar el verano, cómo van a quedar los suelos, pensando en el comienzo de la fina de la campaña que viene. Entonces, es un elemento muy importante a seguir. Cuando vamos a lo que pasa con el trigo, fíjense que el gráfico es bastante distinto a lo que veíamos en maíz y soja. Por un lado, no llegó el trigo a marcar los niveles mínimos que sí vimos en el caso de la soja y el maíz, o sea, los mínimos de los últimos 5 años, digamos, siempre fue superando sus niveles mínimos, pero tampoco la suba fue tan significativa como la que vimos en el caso de la soja. El trigo es un cultivo bastante particular, tiene, digamos, como característica quizás más importante que hay una gran cantidad de países productores a nivel mundial, y entonces los intercambios comerciales, digamos, no generan una situación como la que podemos ver en el caso de soja, con 3 grandes países productores y un muy grande país importador. En el caso del trigo está mucho más repartido, digamos, la producción, la exportación, la importación, y muchas veces, digamos, se puede cambiar, un país importador puede cambiar su origen, el origen de importación de acuerdo a los precios, y bueno, tiene mucha importancia también esto que les comentaba del índice dólar. Pero para resumir cuál es la situación del trigo, en este gráfico fíjense que es el balance de comercial, en verde los países exportadores, y en el color, digamos, amarillo, amarillito o naranja, los países importadores. Fíjense, como les decía, hay podemos decir que hay una gran cantidad de países exportadores y también una gran cantidad de países importadores. O sea, no hay, por otro lado, fíjense que no hay países importadores que se separen mucho de los volúmenes que pueden importar otros. O sea, no tenemos una situación como el caso de soja, en donde hay un único país como China que importa entre 80 y 100 millones de toneladas. Entonces,
todo esto hace que el mercado de trigo tenga un comportamiento bastante particular, quizás independiente respecto a lo que podemos ver en el resto de los granos. De todas maneras, vuelvo a comentarles, ¿no? Si, por ejemplo, el maíz tiene una fuerte suba, todo lo que sea consumo forrajero de trigo seguramente va a ser arrastrado por esta suba, justamente para reemplazar ese maíz tan caro. Y cuando vamos a, digamos, un detalle de este mapa que les mostraba recién, no es para que vean todos los números, pero sí algunos datos importantes de esta campaña. Fíjense que, si bien la campaña 2021 empezó con noticias de que Rusia iba a tener caída de producción, etcétera, fíjense que pasamos una situación en donde las exportaciones mundiales aumentan con, digamos, Rusia, Ucrania y Kazajstán aumentando su volumen de exportación finalmente, y por el otro lado, un cambio muy importante es lo que ocurre con Australia. 9 millones de toneladas más de exportación de saldo exportable, que obviamente modifican el mercado, especialmente en lo que se refiere al hemisferio sur. O sea, compite este año, seguramente va a competir fuertemente con, digamos, con los países a los cuales pudimos exportar en las últimas 2 campañas, justamente porque fíjense, el saldo exportable de las últimas 2 campañas de Australia fue muy pequeño, entre 9 y 10 millones de toneladas. Y por el otro lado, otro dato a tener en cuenta, acá Luzda considera que nuestro saldo exportable va a ser de 12,5 millones de toneladas. Esto fue en noviembre, en el reporte de oferta y demanda de noviembre, y hoy ya sabemos que la producción ni siquiera va a llegar a 17 millones de toneladas, y eso deja un saldo exportable entre 9 y 10 millones de toneladas. Entonces, también es un dato a tener en cuenta, pero con un incremento fuerte en las exportaciones de Australia. Cuando vamos a ver qué lo pasa. Cuando vemos a este comentario que les comentaba de China, tratando de recomponer su plantel de cerdos, bueno, e importando todo tipo de alimentos, fíjense, solamente resumiendo estos, puse soja, maíz, trigo, cebada, cerdo, sorgo y azúcar. Fíjense lo que lleva importado hasta octubre versus, y hasta, digamos, para el mismo periodo del año pasado, fíjense los incrementos que ha tenido. En soja, que es quizás el que ha tenido un repunte más fuerte por su situación particular de mercado, que bueno, no me quiero extender, pero que ustedes saben, stocks mínimos en Estados Unidos, y también con poca posibilidad de abastecer por parte de Brasil en el corto plazo, pero bueno, hasta ahora lleva un 18% más de importaciones. Fíjense, maíz, 97% más, trigo, 164% más, y todo eso hace justamente que en general todos los commodities hayan tenido ese comportamiento tan bueno, commodities alimenticios, a diferencia de lo que veíamos, por ejemplo, en el caso del petróleo. ¿Qué está haciendo China? Hay distintas noticias o teorías sobre lo que está haciendo China. En algunos casos se considera que, como ha tenido 2 campañas agrícolas que no han sido muy buenas y ha consumido sus stocks de reserva, está tratando de recomponer esos stocks. En el caso de trigo, también hay una situación que vamos a ver en esta placa. Fíjense que los precios de maíz y trigo en China, los precios domésticos, en rojo es el trigo y en azul el maíz, fíjense que en ambos casos han estado en los últimos años por encima de lo que les cuesta a China importar estos 2 granos. Y por el otro lado, fíjense que en octubre de este año el valor del trigo quedó en el mismo nivel que el maíz, o sea, el maíz tuvo una suba tan fuerte que igualó los valores del trigo. Entonces, lo que también se está viendo es que gran parte de los stocks de reserva que tiene China con trigos de mala calidad los está entregando al mercado o los está vendiendo como trigo forrajero, mientras que importa trigos de mejores calidad. Y en el gráfico de abajo, esta sería, digamos, la cuota que tiene China para poder importar trigo sin ninguna, digamos, restricción, de 10 millones de toneladas, y ya se va acercando, o el USDA espera que sean 8 millones, o sea que viene
con un nivel de importación muy fuerte. Cuando vamos a cómo está nuestro trigo FOB respecto al mercado internacional hoy, fíjense que Argentina es el valor azul, podremos decir, estamos competitivos respecto a los dos trigos digamos, las calidades más importantes de Estados Unidos. También, bueno, en este caso el trigo francés está, digamos, con un descuento respecto a nuestro valor, y si yo pusiera el valor del trigo en Rusia, Mar Negro, este valor está muy cercano a los valores que tenemos hoy en nuestro mercado FOB. Cuando vamos a Argentina, algo que ha venido pasando en las últimas campañas, en este caso puse desde el 2017, es que estas no son o sea, hemos exportado a una gran cantidad de países, en los últimos 5 años se han abierto muchos mercados, o sea que estos solamente son, los puse como para después hacer un análisis, pero fíjense que la barra verde es, podemos decir que no lo podemos comparar con el año anterior, pero sí ver, digamos, la relación entre los distintos países, porque solamente desde enero a septiembre, y los años anteriores son, digamos, todo el año entero. Pero fíjense, Brasil en la campaña de 2019, bajamos las exportaciones a ese destino, que sería nuestro principal destino, mientras que Indonesia comenzó a tener una gran participación como destino en nuestras exportaciones. Tailandia, digamos, tiene un volumen interesante, pero de todas maneras no tuvo el mismo comportamiento que Indonesia. Bueno, y Chile también lo puse como referencia como un país vecino que también es importante que podamos exportar. Pero ¿por qué pongo este gráfico? Porque gran parte de este comportamiento de Indonesia importando trigo desde Argentina con, digamos, un incremento más que interesante, tiene que ver justamente con la ausencia de Australia como exportador, con lo que veíamos recién. Indonesia es el segundo importador mundial de trigo, importa 11 millones de toneladas, y eso es muy importante para nuestro mercado, ver cómo vamos a seguir en lo que queda del año. De todas maneras, fíjense que de enero a septiembre ya llevamos un volumen interesante exportado a Indonesia, pero obviamente esto es de enero a septiembre, o sea, es el trigo de la campaña anterior. El trigo nuevo hay que ver cómo se comercializa con ese destino. ¿Por qué les mostraba este dato? Porque obviamente a simple vista vemos que todo lo que produzca Australia de excedente prácticamente tiene, digamos, como destino asegurado todo lo que es el sudeste asiático, como nosotros podemos decir que tenemos como destino asegurado Brasil, por una cuestión de cercanía, de fletes y también de relación comercial. O sea, si Australia no tenía esa pérdida en las cosechas, el volumen seguramente hubiera sido importante. Y también, viendo este mapa, creo que es importante remarcar que este año también se firmó un acuerdo comercial que es el más grande que se ha firmado hasta ahora en la historia, y que involucra a todos, digamos, todo este bloque de países. Todo este bloque de países, en un trabajo que está muy interesante de la Bolsa de Comercio de Rosario, importa un volumen de trigo por encima de 40 millones de toneladas, o sea, todo ese bloque de países. Siendo Australia un gran exportador, hay que ver si el acuerdo entre esos, digamos, al favorecerse la comercialización entre países de ese bloque, también nos puede llegar a afectar. Entonces son todas noticias que hay que seguir muy de cerca, porque, digamos, si bien puede ser que el corto plazo no nos afecte, sí puede ir modificando las relaciones comerciales en los próximos años. Entonces es muy importante estar preparados ante esa situación. Cuando pensamos en destino Brasil, o sea, la cercanía es un tema más que importante, y el otro tema más que importante es justamente la posibilidad de no pagar el arancel extra Mercosur, o podemos decir que los países que no son del Mercosur tienen que pagar ese volumen adicional. Entonces, podemos decir que cuando hacemos los números de Excel, obviamente,
Y acá podemos ver que el trigo FOB de Rusia, de una calidad algo superior a la nuestra, está prácticamente en el mismo valor, pero fíjense ustedes, ¿no? Si los países extra Mercosur tienen que pagar el arancel externo común del 10% y además tienen que pagar también un porcentaje sobre el flete, fíjense que en cualquiera de las situaciones hoy somos competitivos para seguir exportando a Brasil. Con el arancel prácticamente, si comparamos igualdad de calidad de trigo, somos sí o sí la mejor opción. Si sacáramos, o sea, si Brasil con esa posibilidad que dio o que renovó de 750.000 toneladas para importar de trigos extra Mercosur sin que tengan que pagar ese 10%, sería esta columna. Fíjense que, digamos, la ecuación cambia, pero la realidad es que también seguimos estando competitivos. De todas maneras, hay que seguir muy de cerca esta situación para ver justamente si, digamos, los productores, si ustedes van vendiendo o el trigo no se vende, entonces nuestra oferta seguramente se va a encarecer, y teniendo en cuenta que vamos a tener una gran oferta por parte de Rusia principalmente, y también de Estados Unidos, es probable que, digamos, que en algún momento se pueda usar esa cuota de importación de 750.000 toneladas de Brasil y que nos quitaría, digamos, después posibilidad de vender. De todas maneras, como sabemos, los volúmenes de producción de esta campaña van a ser significativamente menores a los del año pasado y muy menores a los proyectados a comienzo de campaña. Recordemos que hablábamos de 21 millones de toneladas que se iban a producir, y hoy estamos viendo entre las distintas bolsas, están entre 16,7 y 16,8 millones de toneladas, y obviamente nuestro saldo exportable también va a ser menor. Cuando vamos a lo que pasa con las compras, ventas de esta campaña, de lo que se está cosechando, al 16 de noviembre, fíjense que si comparamos con igual fecha del año pasado, venimos con un volumen de negocios muy inferior a lo que había el año pasado. Bueno, varios temas en este sentido. El principal es la preocupación respecto a la producción. Recordemos que si bien para los que están en la zona de provincia de Buenos Aires, este de La Pampa, seguramente la situación de rindes ha sido inclusive mejor que la del año pasado en algunos sectores, para todo lo que es centro del país y norte del país, las caídas de producción han sido muy grandes, y entonces es bastante, digamos, es claro que el nivel de negocios va a ser menor respecto a lo que había el año pasado. Cuando vamos a lo que han vendido los exportadores al exterior, una situación que repite lo que veíamos recién en el nivel de ventas. Fíjense que solo se ha vendido entre 4 y 5 millones de toneladas de trigo al exterior. Eso representa un 28% de la campaña, de la producción que estamos diciendo que vamos a esperar, cerca de 17 millones de toneladas. El año pasado, con el volumen de producción que había, ya se había vendido al exterior un 33%. Cuando vamos a cómo está distribuido esas ventas al exterior, fíjense que vamos a tener una gran demanda de barcos, digamos, en los primeros meses, y ya en marzo prácticamente no hay volumen negociado. Entonces, eso también es importante para quienes saben que sí o sí van a tener que hacer la venta de ese producto. Fíjense que la demanda ahí cae bastante por el momento, sumado a los elementos que les comentaba. Si de repente nuestro trigo empieza a ser menos competitivo, recordemos que tenemos todo el excedente de Rusia, por el otro lado Estados Unidos, que también está intentando tener una mejor relación, o Brasil con Estados Unidos, y esa cuota de 750.000 que le da quizás la libertad de comprar algo más de otros países que no sea Argentina. Entonces, es importante para quien sabe que sí o sí tiene que vender el trigo en los próximos meses, tengan en cuenta que la demanda más fuerte o las ventas al exterior justamente se dan en este periodo de enero a marzo. Y cuando vamos a ¿cuánto representan esas ventas al exterior
del saldo total exportable es prácticamente un 50%, porque estamos hablando, como les decía, que el saldo exportable caería fuertemente teniendo en cuenta la caída de producción. Recordemos que el trigo en nuestro país, el balance es bastante, a lo largo de los años, como máximo, el consumo de la molinería es de 6 millones de toneladas como máximo, y entonces el balance o el saldo exportable, entre comillas, podríamos decir que es bastante fácil de calcular sin afectar lo que es el mercado interno. Ahora, ¿qué hacer con lo que queda? Bueno, en parte más o menos les fui comentando algunos elementos a tener en cuenta. Y cuando vemos qué es lo que pasa con los precios, creo que tenemos que tener en cuenta varias cosas, pero me parece que es importante para quien ha podido cosechar o está por cosechar y tiene buen volumen de producción, es importante tener en cuenta que el mínimo de este año fue $156, o sea, el mercado ha tenido una recuperación más que interesante, o sea, el mínimo de la posición, podemos decir diciembre, que hoy ya prácticamente es disponible, y en el año pasado, a esta misma altura, el trigo valía $164. Es decir, la realidad es que, más allá de de nuestra situación económica, de la brecha que hay entre los distintos tipos de cambio y demás, el valor en dólares por tonelada es muy bueno. Y por el otro lado, fíjense que no hay un gran incentivo para guardar ese trigo. Hasta marzo el pase mensual no es tan interesante. Para quien sabe que sí o sí lo quiere guardar y que ya, o en algún caso que ya está considerando guardarlo, empezaría a pensar justamente que ya la campaña que viene, todo lo que es el hemisferio norte, que en este momento está sembrado y en muchos países, en los países de más al norte, están entrando en dormancia, esa producción se espera que sea mayor y entonces puede generar también presión en los precios. Y otro dato que no es menor y que también comento en el resto de los granos, tengamos en cuenta que gran parte de todas estas subas, además de que se dan en un contexto global muy malo económicamente, se están dando con un factor en común, si queremos, que es China. O sea, esas fuertes compras de China que han arrastrado a todos los commodities, ¿hasta cuándo las va a tener? O sea, ¿cuál es su política? ¿Va a seguir indefinidamente o de repente se va a tranquilizar? Ya empezamos, esta semana a ver alguna noticia o rumor sobre alguna cancelación de compras de soja de Estados Unidos. Entonces, creo que si estos precios son buenos, les cierran y les permiten, de alguna manera capturar una buena rentabilidad, me parece que hay que ver la manera de aprovecharlos. Bueno, y este gráfico, quizás más gráfico, justamente, en donde vemos que los precios, en relación a los promedios que teníamos para los trigos de nuevas campañas, están en niveles más que interesantes. Y cuando vamos a lo que pasa con el resto de los granos, también se los pongo porque justamente con un maíz disponible que está $80 por tonelada respecto, por encima del mínimo que tuvimos este año, la cosecha nueva casi 70 por encima, una soja $140 por encima del mínimo, y la nueva 100, un trigo $57 por encima, parece que le faltara recorrido. Pero recuerden que cuando veíamos el mercado internacional era una situación bastante parecida. Pero bueno, el contexto también hace que muchas veces, para quien todavía tiene mercadería disponible de soja y maíz, prefiera justamente ir vendiendo esos productos y guardarse el trigo. Pero bueno, en cualquiera de las situaciones los precios son interesantes. Y bueno, esto no es para tirar preocupación, ni mucho menos, pero creo que un driver o un elemento de mercado importante en nuestro país es justamente la falta de previsibilidad que podemos tener, los distintos cambios que se suceden sin que podamos anticiparnos. En algunos casos, cuando hemos visto que vienen elecciones, nos hemos podido anticipar, como el año pasado con ventas, previo a los aumentos de derecho de exportación, pero otras veces no. Entonces, recordemos que hemos tenido esta situación
Hoy, en el caso de trigo y maíz, la posibilidad del gobierno de aumentar 3% los derechos de exportación es prácticamente automático, y no olvidemos que estuvimos con estos niveles de derechos de exportación en años anteriores. De nuevo, no es un comentario negativo ni para generar, digamos, pánico, ni mucho menos, sino para que, digamos, reiterar esto de que los precios son buenos. Hay elementos que nos hacen pensar que podemos seguir con estos niveles de precios sostenidos, pero también hay otros elementos que hay que tener como alertas o cuidado en, digamos, en el otro lado de nuestro cuaderno o de nuestra plataforma digital para ir tomando decisiones. Perdón, ahora, bueno, en soja me faltaba mostrar, y bueno, esta presentación, esta placa la había usado en su momento cuando todavía no sabíamos quién iba a ser el nuevo gobierno. Bueno, esta era una pregunta en su momento, volvimos a tener, digamos, la misma línea de gobierno que ya hemos tenido, y este gráfico que también sirve para lo que les comentaba recién, ¿no? ¿Podemos volver a situaciones que no han sido beneficiosas como en otras ocasiones? Bueno, la realidad es que esperemos que no, porque el efecto que vimos, digamos, al sacar los derechos o bajar los derechos de exportación fue automático en mayor producción. Si volviéramos a una situación de más presión, el efecto también es automático, pero bueno, todo parece indicar que por el momento esa situación no volvería a ocurrir. Pero en el caso de trigo y maíz, que son productos, digamos, sensibles para lo que son las canastas básicas, hay que seguir también de cerca esa situación. En el caso del maíz, ya todos sabemos que los precios, que buenísimos para el que es productor agrícola exclusivamente, son muy malos para el resto de la cadena que utiliza el maíz como insumo. Entonces, en el caso del trigo, ¿qué pasa si seguimos con subas de precios y se trasladan de alguna manera a el pan, más allá que sabemos que no inciden más de un 10-12% del producto final? Pero bueno, son datos que seguramente en un año tan particular desde el gobierno se están considerando. De todas maneras, reitero, no es que estoy diciendo que vaya a pasar, solo que hay que tenerlo en ese, digamos, en la izquierda, si queremos, de los probables o quizás. Y bueno, y para la nueva campaña todavía falta mucho. Ustedes seguramente de todas maneras han empezado quizás a evaluar qué es lo que puedan llegar a hacer, pero falta muchísimo. Arrancamos la gruesa con una situación muy preocupante climática, o sea, estamos terminando la fina que justamente con esta situación, y entrar a la gruesa con estos perfiles tan malos. Acá puse nada más las lluvias que se dieron hasta ayer, y más que nada para mostrar que las precipitaciones en general siguen dándose en esa zona, y las zonas más secas siguen siendo muy complicadas. ¿Cuál es la idea de mostrar esto? Bueno, es que va a ser lo que ocurra con el clima en Sudamérica, en Argentina, va a ser fundamental para la evolución de los precios de soja y maíz, pero también hay que seguirlo de cerca para pensar en la nueva campaña de la FINA. Bueno, y otro comentario respecto al COVID. Hoy, como les decía, estamos con una situación, entre comillas, controlada. Por suerte, Argentina nunca tuvo las complicaciones que sí hubo en otros países, como en Estados Unidos, en donde hubo corte de cadenas justamente por contagios y demás. Pero es otro dato a tener en cuenta, principalmente para todo lo que queda de la cosecha, y también para anticiparse, por ejemplo, en la compra de insumos para la nueva campaña. La realidad es que no tenemos certeza de que vayan a salir las vacunas, ni que no tengamos esa segunda ola como viene ocurriendo en otros países. En resumen, el balance de trigo a nivel mundial es cómodo. China sigue comprando fuertemente todo tipo de alimento, pero así como es muy bueno cuando China está presente, hay que tener cuidado cuando China de repente se corre, porque dependiendo tanto de un único factor puede ser bastante peligroso. Lo de Brasil ya más o menos lo comenté, no es que hizo nada distinto, sino que volvió a usar una posibilidad que tenía
de ampliar, de utilizar esa cuota de 750.000 toneladas, y Argentina, hay que ver, este año tenemos menos saldo exportable, competencia desde Australia, un clima que también complica la gruesa, y seguramente va a incidir en las decisiones de venta del trigo que hay, pensando que hay que ver cómo se llega a la nueva campaña gruesa. Y bueno, lo de los derechos de exportación, que creo que no hay que descartarlo para nada. Pero bueno, en definitiva, estaba viendo la hora para ver si me había excedido, pero creo que estoy bien. Las conclusiones generales podemos decir que yo considero que el mundo hoy está totalmente lejos de estar con buena salud, refiriéndome a la parte económica, no solamente a la salud real. Entonces, me parece sumamente importante tomar decisiones, digamos, en base a las esperanzas de que podemos estar en una situación mejor, pero también en base a la realidad actual. Hoy los precios son interesantes respecto a campañas anteriores, y bueno, seguimos participando en el mercado internacional. Los derechos de exportación todavía no han sido, o sea, siguen sin tener un incremento, y no hay intervención del mercado imposibilitando que se pueda exportar. Entonces, son varios, y tampoco tenemos rupturas de cadenas logísticas por COVID. Entonces, creo que esa realidad actual hoy hay que aprovecharla, porque no sabemos realmente qué es lo que puede pasar en los próximos meses. Bueno, esto ha sido todo. Es medio difícil hablar con la cámara y no saber si alguien me quiere cortar y hacer preguntas, pero Santiago, cuando quieras, acá estoy. Bueno, Paulina, muchísimas gracias. Muy buena la presentación. Fueron llegando algunas preguntas, no te excediste el tiempo, o si fueron 5 minutos, así que no pasa nada. Te hago una pregunta que llegó acá, que es la siguiente. ¿El mercado interno o externo demanda trigos con mayor calidad o alguna observación que consideres que pueda restringir la comercialización? Bueno, digamos, localmente no tenemos posibilidad de segregar los trigos por distinto tipo de calidad, y hoy cuando mirás los valores, FOB, por ejemplo, de trigo 11, con proteína 1150 o 1250, prácticamente no hay una diferencia en ese valor ofrecido en el mercado internacional. Y es más, cuando ves los, digamos, compradores y vendedores FOB, por el momento solamente se ve para esta calidad de 11,5, y hay vendedores de la nueva calidad. Entonces, creo que es digamos, una tarea pendiente como país poder hacer esa diferenciación y poder aprovechar digamos, los precios que sí se ven en otros mercados que tienen posibilidad de segregar y que te permiten justamente tener una ganancia como productora al producir mejor calidad. Perfecto, bueno, muchas gracias. Te leo una pregunta más. A ver, dice, los precios impulsados por China, ¿pensás que es algo coyuntural y pasajero o es para quedarse? Bueno, esa es la gran pregunta, porque, y bueno, tiene relación con lo que decía recién, hay muchas teorías, digamos, quizás la coyuntural es que está recomponiendo stocks de reserva, que digamos fue consumiéndose en los años anteriores por problemas climáticos, y después hay otras teorías que hablan de que se está, digamos, anticipando a un posible conflicto bélico, bueno, y entonces esa teoría quizás sería más estructural. Por el otro lado, si también se está anticipando a que pueda ocurrir eso que les comentaba, otra ola de COVID, que no aparezca la vacuna y que haya interrupciones en digamos, las cadenas logísticas, digamos, también sería coyuntural, pero digamos, cuando hablamos coyuntural en China pueden ser 2 años, 3 años. Si es estructural, bueno, los precios tienen un recorrido mucho mayor. Como para hacer un comentario, en el caso de lo que se ha venido viendo de importaciones de trigo, lo que aumentó, por ejemplo, en China fue el consumo de trigo para forraje. Lo que es alimento, no, el trigo para, digamos, para alimento no aumentó su consumo porque por otro lado, además de aumentar esa demanda que estamos comentando, están tratando de reducir los desperdicios de alimento. Entonces, tenés, por un lado, un incremento fuerte en todo lo que es forraje para recomponer su plantel de cerdos
proteínas animales, y por el otro lado una demanda de, digamos, de granos, de cereales como alimento más controlada, porque están tratando justamente de tener menos desperdicio. Es difícil responder esa pregunta porque realmente creo que nadie tiene la certeza, porque justamente es difícil saber la estrategia de China. Pero bueno, creo que hay que aprovechar esta situación, y si es un cambio estructural, bueno, será buenísimo para las próximas campañas, pero yo creo que el riesgo de que no sea estructural y China se corra en 2 meses, te puede cambiar los números del negocio. Entonces, por eso es que insisto en ver de qué manera aprovechar estas uvas. Bueno, Paulina, muchísimas gracias. Te agradezco por haber participado. Para nosotros es espectacular tener un complemento de mercado a nuestra Don Mario Más, que tiene un perfil más técnico. Así que muchísimas gracias, muy buena. Y de esta manera vamos cerrando, terminamos el último bloque. Ahora le voy a dar la palabra a Jero Costanzi, que nos va a dar el cierre final, y con él ya damos por finalizada la Don Mario Más de trigo. Bueno, no quería dejar pasar la oportunidad, bueno, de agradecerles a más de los 600 inscriptos que, bueno, nos estuvieron acompañando durante todo este recorrido de la jornada Don Mario Más de trigo virtual realizada en Chacabuco. Agradecerle también a Paulina por el acompañamiento, por la excelente disertación, brindándonos todas las herramientas de mercado y contexto de trigo en la campaña actual, como también la campaña próxima que se viene. Me alegra mucho la participación que está teniendo hoy el cultivo de trigo dentro de las rotaciones en cada una de las regiones. O sea, hoy lo miramos con gran optimismo dentro de la compañía, no solo desde el portfolio que hoy venimos ofreciendo, de las diferentes líneas de manejo que venimos encarando, sino que también la aceptación que está teniendo por parte del productor la secuencia de trigo, soja de segundo, trigo, maíz de segunda, en lo que es la importancia de las rotaciones, las contribuciones que brinda lo que es el aporte de las gramíneas. Así que bueno, estamos frente a una buena oportunidad. Hoy vemos evolución en lo que es la superficie de cultivo de trigo, vemos evoluciones en los rendimientos, que eso denota que hay recambio en lo que es en el germoplasma, planteos tecnológicos avanzados y desarrollados, lo cual eso denota una buena oportunidad como país para afrontar toda la campaña venidera de cultivo de trigo. Así que bueno, agradecerles nuevamente por el acompañamiento, como siempre, y bueno, y comentarles que toda la información que estuvimos brindando en la jornada va a estar disponible vía mail, van a estar recibiendo las presentaciones, como así lo vamos a estar subiendo también a nuestro sitio web, todo lo que son las presentaciones, sobre todo lo que es en el link de biblioteca digital dentro de la página web de Don Mario. Así que nuevamente muchas gracias, y bueno, a disposición para cualquier consulta que nos hayamos abordado durante la jornada de la mañana. Muchas gracias.